Buenos días en esta mañana, mis hermanos en Cristo. Parece que no hay visitantes. Bueno, sí, los visitantes. Bien, Dios les siga bendiciendo en esta mañana, todos los aquí presentes y también aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo allá en sus hogares o donde quiera que estén, que Dios les siga teniendo con bienestar y con protección, es nuestro deseo. Hoy en esta mañana 7 de agosto, ya estamos en agosto, hermanos, se pasa el tiempo y los calores siguen, ¿verdad? Mandamos un video en el regreso del camino de cómo pues, nos llovió, nos refrescó un poquito ahí la lluvia y saliendo de Corpus, ¿verdad? Y pues se sintió muy bonito, ¿verdad? Ya tenemos tiempo de no ver la lluvia. Ojalá que hubiera seguido para acá, para Laredo, pero parece que no, hermanos, todavía no llega hasta por acá. Bueno, Dios tiene sus planes y estamos en sus manos a seguir orando por aquellos que están sufriendo por devastaciones y que Dios tenga también misericordia de ellos, inundaciones en el este de Estados Unidos, en el oeste pues las sequías o dos extremos. Sin embargo, sabemos que Dios está en control. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana y vamos a hablar de la palabra favorita del apóstol Pablo. Paul's favorite word. Palabra favorita del apóstol Pablo. El Nuevo Testamento, hermanos, según han estudiado, aproximadamente contiene 50,190 palabras de Pablo. 50,190 words of Paul. Imagine that. Pues son bastantitas. A veces le dicen los estudiantes en las escuelas, en las clases de inglés, hagan un ensayo de 500 palabras o 300 palabras. Pero imagínense, 50,190. That's a lot of words, right? Pero ¿cuál sería, hermanos, o cuál será la palabra favorita de Pablo? Usada más, podemos decir. Podemos decir, hermanos, un caso que podemos construir, puede ser la palabra fe, faith, could be, right? Siendo que el apóstol Pablo, pues enfatiza, hermanos, su importancia, la usa 171 veces en sus epístolas, 171 times in his epistles, right? So that's a lot, right? A lot of times. 171. Otra palabra que podemos decir, a lo mejor esta es la favorita, cae entre las favoritas de Pablo, es la palabra, claro, amor, love. Esta, hermanos, es usada 99 veces, 99 times. Okay. Desde que escribió la Biblia, que escribió el apóstol Pablo el capítulo del amor. El capítulo del amor se conoce como 1 Corintios capítulo 13. Ahí se va a encontrar bastantes veces también. Pero también, hermanos, podemos decir, bueno, que si acaso fue también la palabra gracia, grace, right? La palabra gracia, hermanos, siendo que el apóstol Pablo también escribió más libros del Nuevo Testamento, como sabemos, hermanos, 13 cartas paulinas, o a lo mejor hasta 14, si incluimos el libro de Hebreos, no se sabe exactamente quién lo escribió con exactitud, 13 o 14, pero es la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene ¿cuántos? 27. 14 es más que la mitad. Ahí está, hermanos. Si él escribió el libro de Hebreos, hermanos, entonces él usó la palabra gracia 99 veces de las 131 veces. 99 out of the 131. If you wrote the book of Hebrews. Si no escribió el libro de Hebreos, entonces fueron nada más 91 veces. Como quieran, son bastantitas. Pero, hermanos, cada epístola que el apóstol Pablo escribió, no sé si ustedes se han dado cuenta, empiezan
o terminan con la palabra gracia. Gracias sea dada a Dios por esto, su amor inefable, etcétera, etcétera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, etcétera, etcétera. Right? So, ahí viene, hermanos. So, vamos a hablar, hermanos, entonces de la palabra favorita de Pablo. Podemos decir gracia. Grace. Y si alguien sabía de gracia, era el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguidor, acérrimo de los cristianos, los arrastraba, dice que a hombres y a mujeres, no nada más los sacaba, los arrastraba. Imagínense dragging a person, right? You dragging a person, that's what he would do. Y para luego hablar de la gracia de Dios, right? Vemos que lo enfatiza. So, de ello vamos a hablar, hermanos, entonces de la palabra favorita de Pablo, gracia. Gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue mostrada también a él. El apóstol Pablo, vamos a ver el primer punto, hermanos, enseñó 4 grandes verdades acerca de la gracia. Vamos a hablar de estas 4 verdades. 4 great truths about grace. Okay. 4 grandes verdades. Y la primera de ellas, hermanos, que vamos a hablar, es que hay gracia abundante para el pecador que es flagrante. Flagrante. A veces dificulta decir esta palabra. Casi no se oye, ¿verdad? Flagrante. ¿Qué significa la palabra flagrante? ¿Alguien sabe, hermanos? Flagrant, maybe in English, ¿verdad? Como cuando en básquetbol, ¿verdad? Que flagrant foul. Y ya esos ven los más pesados, ¿verdad? Te pueden expulsar hasta del juego. So, flagrante, hermanos, significa algo notorio, algo escandaloso. Right? Notorio, escandaloso. Algo que se da uno cuenta luego, de que es foul ese, ¿verdad? Cuando juegan los de básquetbol. No es como, bueno, a lo mejor fue foul, a lo mejor está, no, flagrante ya es algo más, escandaloso, ¿right? So, de ello vamos a hablar, hermanos. Escandaloso. Hay gracia suficiente para aún los pecadores más flagrantes, más escandalosos, right? The worst of the worst, in other words. Hay gracia todavía suficiente. En un juego de básquetbol, hermanos, hablar un poquito de básquet, me gusta bastante el básquet a mí, ¿verdad? Según las estadísticas, más de 24 fouls se cometen en un juego de básquetbol aproximadamente. More than 24 fouls, right? Y a veces los referees, ¿verdad? Los que están ahí, los oficiales, los árbitros, llaman a alguno de esos fouls flagrantes, flagrant, right? Y si es flagrant 1, flagrante 1, entonces te quedas en el juego todavía. Si es flagrante 2, ya te sacan del juego, te expulsan, right? So, en lo espiritual, hermanos, en comparación, right? Cuando hablamos de pecados flagrantes, podemos decir, son reconocidos a veces por la misma sociedad, inclusive, que ya sabemos que la sociedad le importa realmente no mucho acerca de si estás ofendiendo a Dios o no, ¿verdad? Pero aún en la sociedad a veces, ¿verdad?, vienen estos pecados flagrantes y la sociedad también los reconoce, ¿verdad? Algunos de ellos, entre ellos, la adicción a las drogas, también, hermanos, algunos que roban, aquellos que abusan a las esposas o a los niños, aquellos que matan, claro, asesinos, alcohólicos, los que también apuestan, ¿verdad?, adictos al gambling, los adúlteros, prostitutas, ex-cons también que han estado en la cárcel. Y claro, definitivamente sabemos que necesitan, hermanos, a Dios, necesitan el Evangelio. Pero también, hermanos,
En aquellos tiempos, si vemos y comparamos la sociedad que vivía en aquellos tiempos, no había, hermanos, Las Vegas o no había San Francisco en aquellos tiempos, pero sí estaba, hermanos, el Imperio Romano, y había una ciudad que se llamaba Corinto. Right? Corinth. So podemos decir Las Vegas, Sin City of the old timers, right? Of the old times. Ahí está, Corinto, hermanos. Y sabemos, hermanos, que había problemas graves ahí en Corinto también, aún en la iglesia, even in the church, right? Se le reconocía a esta ciudad, hermanos, por su inmoralidad, por su impiedad en aquellos tiempos. Y por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo empezó a predicar ahí en Corinto, hasta tuvo algo de temor. A veces nos olvida esto. He was a little bit with fear going to preach there. Temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Esto lo leemos, hermanos, ahí vamos a leerlo. Hay dos pasajes que nos hablan de esto. Y eso que ya el apóstol Pablo ya tenía algo de experiencia, ya era un veterano, podemos decir, en la batalla espiritual, right? No era cualquier persona, ya estaba, en inglés se dice seasoned, right? A veces los maestros the seasoned teachers no nos dicen a veces, los que ya están por salir, los más viejitos, bueno, dice seasoned teachers, right? Los que ya tienen experiencia, right? El apóstol Pablo era uno de esos. Y aún él, fíjense lo que dice Hechos 18, 9 y 10. Acts 18, 9 and 10. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Hechos 18, 9 y 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho fuego en esta ciudad. English. The Lord spoke to Paul in the night by a vision. Do not be afraid, but speak, and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in the city. So salieron de ahí de Roma, hermanos, fueron de Atenas y fue a Corinto, dice el capítulo 18, chapter 18, right? They went to Corinth, right? So, y ya tenía algo de temor, y el Señor le dice, no temas, Pablo, no temas, yo sé que te andan persiguiendo, yo sé que quieren hacerte daño, no temas, sino habla, ¿qué? Y no calles, tengo mucho pueblo, yo estoy contigo, le dice Cristo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte, ¿qué? Para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo, dice, en esta ciudad. Y se detuvo ahí, ¿cuántos años? 1 año y 6 meses, a year and a half, teaching the word of God, enseñándoles, dice, la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:3 también, fíjense lo que nos dice, 1 Corinthians 2:3, 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. English. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Ven ustedes ahí, el apóstol Pablo está hablando a los corintios, y le está diciendo estas palabras. Estuve entre ustedes con mucho, ¿qué dice? Con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. No era nada fácil, hermanos, predicar en esta ciudad de Corinto. Aquí también en esta congregación ya tenemos, ¿verdad? Desde el 75, 40 y tantos años ya, casi ya la media centuria, right? Y no ha sido un barrio fácil, hermanos. Yo aquí de los 40 y tantos tengo 30 y tantos aquí, 34 años. Y nos han tirado piedras, siempre digo esto, ¿verdad? Una vez tiraron una piedra y casi le pegan a la hermana Sánchez, que se sienta ahí, ¿verdad? Ya medito, un poquito más y le pegan en la cabeza. De allá afuera vino la piedra. Nos han orinado las puertas de la iglesia. ¿Qué no nos han hecho? Si puedo seguir, ¿verdad? Con la historia. Pero es un barrio difícil. Entonces, no cualquiera, hermanos, ¿verdad? Va a hacer la obra del Señor en esta clase de barrios. Sin embargo, se ha seguido predicando. Sin embargo, hermanos, no nos hemos atemorizado. Han venido gente que entra a veces y ay, caray, como esa vez que entró ese de la máscara, ¿qué pasó aquí con un palo, estas de fierro ahí, cuando lo del COVID, ¿verdad?
So, como que el corazón empieza, right? Y es algo difícil, hermanos. Así también el apóstol Pablo sentía con este temor y temblor, y hermanos, estaba él dispuesto, sin embargo, a hacer lo que tenía que hacer. Y por eso viene el Señor y le dice: no temas, hay mucho pueblo, fortalécete, nadie te va a hacer daño, yo estoy contigo. Y nos sigue diciendo Dios también a nosotros: yo estoy con ustedes, sigan haciendo lo que tienen que hacer, no teman, no teman, adelante en la pelea espiritual, sigan evangelizando. Y luego vemos los problemas que también vinieron a la iglesia en Corintios. Si ustedes no han leído las epístolas de 1 y 2 de Corintios, léanlas, hermanos, y van a ver que, wow, así había estos problemas. And your brothers in Christ, right? Read those 1 and 2 Corinthians, you're going to be able to, this would happen in the church? Yeah. A veces quizás el apóstol Pablo llegó a pensar: hermanos, hoy estoy perdiendo mi tiempo con ustedes. Y él lo dice: me temo de vosotros que pues haya perdido el tiempo con ustedes. Él lo dice, porque no estaban creciendo, seguían iguales, y los problemas otra vez. Me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué dice el apóstol Pablo? En vano. Algo difícil, hermano. Sin embargo, el Señor sabía que Pablo no estaba perdiendo su tiempo, right? Y no había trabajado en vano. Sabía que esos nombres de las personas que también eran añadidas, de aquellos criminales, de aquellos que no llevaban una vida ante Dios moralmente bien, cuando vinieron y se arrepintieron, vinieron a entregar su vida, y sus nombres fueron escritos también en los cielos. Es lo que le decíamos a nuestros nuevos hermanos en Cristo: sus nombres han sido escritos allá en los cielos, en el libro de la vida. Lucas 10:20, ¿qué nos dice, hermanos? Lucas 10:20, Luke 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. English. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amén. Tengo mucho pueblo, le dice a Pablo, ¿se acuerdan? Cristo: no temas, tengo mucho pueblo aquí, mucho pueblo, mucha gente todavía, de cualquier pasado, aún de los más peores, aún de los más flagrantes. Tengo mucho pueblo, no temas. Y esto lo dice también, hermanos, ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corinthians 6, 9 through 11. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 6, 9 al 11. English. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. 11. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Flagrantes, yo creo que sí, ¿no? Según lo que dice aquí la palabra de Dios. Y entendemos, y es por eso que Dios dice: hay muchas personas
a quienes, muchas personas que necesitan de mí. Para eso vino Cristo, no vino a salvar a los buenecitos, ¿verdad? O a los que se creen muy, yo no soy como aquel que está allá y que vive allá, no, esos son de lo más bajo, yo soy de mejor categoría, ¿verdad? No, Cristo vino a salvar a lo más flagrante, ¿verdad? Al más vil pecador, y ofrece esa gracia infinita, ese amor infinito, y por eso les recuerda, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán, dice, el reino de Dios? Y empieza a dar esa lista de, hermanos, de flagrancia, de escandalosidad, ¿verdad? Y sigue esa lista, hermanos, y ya están ahí, y ustedes lo leyeron ahorita, ¿verdad? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, estafadores, dice también ahí, heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, Dios tenía razón, ¿verdad? Hay mucha gente, sí, y de entre ellos estaban los hermanos de ahí de Corinto también, y de todas las demás ciudades. Pero ahorita estamos hablando de los corintios. Ya habéis sido, sin embargo, ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados. Hay suficiente gracia. A Dios no se le acaba la gracia. Ya se me acabó la gracia, ya se acabó la oportunidad, ni modo, ya los demás, ni modo, al infierno todos, ¿right? Imagínense si hubiera un límite en la gracia, o un límite en el amor, o un límite en ¿verdad? En quiénes pueden y quiénes no pueden venir a Dios. Imagínense, hermanos. Pero no, Dios es justo, ¿verdad? Y Dios es amor. Y por eso mandó a su Hijo para que tú y yo tuviésemos esa oportunidad de ser, ¿qué? Lavados, como dice ahí. ¿Lavados en dónde? Pues en las aguas del bautismo. Justificados, ¿en dónde? Las aguas del bautismo, Romanos 6:7, Romans 6:7, ¿no dice eso? El que ha muerto, ¿a qué? Ha sido justificado, right? El que ha muerto ha sido justificado. ¿Qué dice en inglés Romans 6:7? También. Parece que lo leíamos, bueno, yo se lo leía también a Roger, me parece. No está hablando del que muere físicamente, sino pues a esperar la muerte y ahí ya Dios me libera, ¿verdad? Cuando me muero ya me libera del pecado. Pues a darle vuelo a la hilacha entonces ahorita mientras que estoy en este mundo. Al cabo cuando me muera pues Dios me va a justificar. No está hablando de esa clase de muerte física, está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? En las aguas del bautismo. Y ya cuando venimos a ser lavados, santificados, justificados, dice ahí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, te da ese Espíritu, como decía hermano Ricky, ¿verdad? Ya cuando Dios te da ese Espíritu, Ricky, hey, you know what you should do. La conciencia, ya el Espíritu te empieza a decir, ya no hagas esto, ¿verdad? Ricky, Jorge, Rudy y cualquier otro hermana, ¿verdad? Ya no debes hacer esto, debes de ser un ejemplo al mundo que te está rodeado, del cual estás rodeado. Empezando con tu familia, ¿verdad? Y luego dice también, hermanos, otro versículo que debemos de entender, el versículo 12, léalo también, hermanos, verse 12, ¿qué dice ahí? 1 Corintios 6:12, 6:12, Corinthians first, ¿qué dice? No reine pues el pecado, pues. No, bro, 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. English. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ahí está la clave. No es, no hagas esto, no hagas lo otro, pregúntale al hermano Chávez a ver si puedes hacer esto. No se trata de eso, hermanos. El Espíritu Santo nos da a entender, y si por ahí en tu conciencia lo que vas a hacer, el Espíritu te redarguye, tu conciencia te redarguye, Jorge Chávez, no hagas esto, mejor no lo hagas, ya te está redarguyendo, no te va a convenir en tu vida espiritual esto, aunque todo te es lícito, right? A ti y a mí. Todo nos es lícito, mas no todas las que nos convienen, y es donde fallamos a veces.
Sabemos que ya algo por ahí, la conciencia me dice, mejor no lo hagas y como quiera lo hacemos. En todo asunto. Todas las cosas me son lícitas, fíjense la segunda parte también, ¿qué? Mas yo que no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está la clave. No te dejes dominar de ninguna cosa o de ninguna persona, si acaso te está impidiendo crecer espiritualmente. No te conviene esa amistad, pues ya le hablaste del evangelio, no quiso esa persona, ya déjalo mejor o déjala. No te vas a edificar y al contrario te está jalando más a ti, al mundo, que tú jalarlo a él para el reino de Cristo o a ella. Mejor ya corta esa relación y deja de hacer lo que ofende a Dios. Ahí está, hermanos. Entonces, cuando uno viene al conocimiento de la verdad, viene esta bendición. ¿En dónde? En la gracia. La gracia de Dios. El apóstol Pablo entendía eso de la gracia, como les decía a ustedes hace unos momentos, y él pensaba esto de sí mismo. Fíjense lo que decía él de sí mismo. See what he thought about himself. 1 Timoteo 1, 14 y 15. 1 Timothy 1, 14 and 15. ¿Qué dice ahí? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amen. English. And the grace of our Lord was exceedingly abundant, with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Of whom I am what? Chief. Chief. No un jefe de allá de los indios, hermanos, ¿verdad? Esos, no, chief, no. Jefe, en este caso, hermanos, es el mayor, right? El mayor pecador. Él se consideraba eso. Y siempre lo dice en sus cartas también, hermanos. Yo, por ser, ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Ninguno de los otros apóstoles fue lo que fue el apóstol Pablo. La mayoría fueron, ¿qué? Pescadores, ¿no? Pescadores. Un recaudador de impuestos con muy mala fama, ¿verdad? Mateo. Sin embargo, a misericordia otra vez. Los tomó Dios a la misericordia por su gracia infinita. Y por eso dice, doy gracias. Habiendo yo sido antes, que también dice, blasfemo, el versículo 13. Dice ahí en 1 Timoteo 1:13, 1 Timothy 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia por la gracia de Dios. Porque lo hice ¿qué? Por ignorancia, en incredulidad. Y la persona que no conoce a Dios está en el mismo estado que estaba el apóstol Pablo: ignorancia e incredulidad. No te ofendas, amigo, amiga, no te estoy diciendo que eres un ignorante o una ignorante, ¿verdad? No, en ese aspecto de que no conoces, es lo que dice Dios. Ignorance. Y por eso Dios te da esa oportunidad de aceptarlo, de entender, soy pecador, estoy ofendiendo a Dios de la manera que me comporto, de la manera que actúo, de la manera que vivo, quiero cambiar. Y Dios quiere que cambies, ¿right? Dios quiere que abras tu corazón y dejes que su palabra penetre y haga lo que tiene que hacer. La palabra de Dios dice que es como ¿qué? Como espada de dos filos que corta y te penetra. Imagínense que alguien te entierra una espada. Ay, no creo que se sienta muy bonito, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios, pero la palabra de Dios entra hasta tu conciencia, hasta tu corazón, si la dejas. No, esto no me gusta a mí, yo mejor me salgo, ya me voy. Ya tu amigo mío. Pero eso es lo que dice Dios. Dios quiere que cambies. Deja que la palabra haga su trabajo, ¿verdad? El mundo a veces, hermanos, no viene a Dios porque por su vanagloria. Yo no necesito a Dios, yo estoy bien ante Dios, yo hago obras de caridad. Señor Chávez, usted no conoce
lo que yo hago. Qué bueno que hagas todas estas obras de caridad, pero ninguna obra de caridad te puede dar el perdón de pecados. Aunque mandes $1 millón, eso no te puede dar el perdón de pecados. Solamente en las aguas del bautismo Dios te perdona tus pecados, te limpia tu conciencia y te da una nueva vida en Cristo. Esa es la gran bendición que tenemos. Y Pablo entendía esto y dice: yo soy el más grande de los pecadores y fui recibido, sin embargo, ¿a qué? A misericordia. Lo hice por ignorancia, e incredulidad. Pero ¿qué dice el 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Amén. Esa es la gracia de nuestro Señor, que abunda, tiene para todos, es suficiente. Pablo fue otra vez llamado a misericordia, fue también salvo por gracia, haciendo la voluntad de Dios. Se bautizó también, no fue una excepción, ¿verdad? Pues iba a ser apóstol, los apóstoles tienen excepción, ¿verdad? No, tuvo que seguir también el plan de Dios que él tenía para él, y por eso fue bautizado. Y si él fue bautizado, pues ¿por qué nosotros no, right? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué yo voy a ser la excepción? Right? El mundo así piensa a veces. No, pues yo soy la excepción, es que pues yo soy especial, hermano Chávez. Yo soy no sé como aquí la mayoría de las personas, right? Yo soy muy especial. Bueno, sí, claro, eres especial. Y por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriese por ti, para que aceptases su gracia y su misericordia y su perdón de pecados. Si hubo suficientemente gracia, hermanos, para salvar a esta ciudad de Corinto tan inmoral y aún, podemos decir, aún cómplice de asesinato, el apóstol Pablo. Ante la ley, hermanos, cuando tú ayudas en complicidad a asesinar a alguien, también te consideras culpable. Aunque quizás tú no le diste el balazo, aunque quizás tú no le diste el cuchillazo o lo que sea, o lo arrojaste, pero ayudaste, right? Estuviste en complicidad, también llevas pena, llevas castigo. Eres culpable de ese acto, right? Y si hubo suficientemente gracia, hermanos, para salvar a esta ciudad de Corinto inmoral y a este cómplice de asesinato, Saulo de Tarso, entonces hay suficientemente también, hermanos, gracia para salvar a cualquier persona hoy en nuestros días. Por más cruel, por más horrible que haya sido el pecado de esa persona, cualquier hecho que haya cometido, hay suficientemente gracia. La gracia es suficiente. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, tuvo complicidad también. Hechos 7:58. ¿Qué dice ahí, hermanos? Acts 7:58. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a los testigos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. English. They cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saulo. Young man, ¿qué tal? Desde la juventud, hermanos. Y era hombre celoso, criado a los pies de Gamaliel en la ley, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Si alguien sabía la ley de Moisés, hermanos, y sus costumbres y sus prácticas y todo, era Saulo. Ya desde la juventud tenía ese celo, bien errado, bien, podemos decir, bien torcido, ¿verdad? Pero él pensaba que estaba bien. Y hoy en nuestros días hay mucha gente así, de esta manera, que piensa que está bien, que piensa que lo que está haciendo es suficiente para estar bien con Dios, pero bien errados, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y dice que este hombre joven ahí detenía las ropas, o sea, daba su consentimiento. Saulo de Tarso.
Y ahí muere el primer mártir cristiano, Esteban. Ahí se llama el hermano Díaz, Esteban. Esteban, el primer mártir cristiano, y él clama a Dios y le dice: no les tomes ¿qué? En cuenta este pecado, versículo 60. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Dios le concede el ver a Cristo sentado a la diestra antes de morir. Y cuando él dice esto, veo, ahí el versículo siempre nos da sentimiento, ¿right? He aquí veo, dice el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí te estoy esperando, hijo mío. I'm waiting for you. What a moment, right? Entonces ellos que, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. That's enough, let's kill this guy. Enough. That's it. Así es Satanás, hermanos. Se enrabia cuando se está haciendo la justicia de Dios. Y Saulo no dejó de ser Saulo. Él siguió, dice que Saulo consentía en su muerte. Ven ustedes, era cómplice. Chapter 8, verse 1, right? Saul was consenting unto his death. Cómplice. Asesino. Y por eso Pablo siempre recuerda esto y dice: yo soy el más grande de los pecadores. Por esto mismo persiguió a la iglesia y consentía en la muerte de los santos. Y hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia. ¿Creen ustedes que usted y yo, hermanos, estamos pasando por grandes cosas? No, hermanos, no nos están persiguiendo como los perseguían en el principio. Estamos sufriendo aire acondicionado, gracias a Dios, ahorita en estos tiempos de 105, 110, fresquecitos aquí adentro. Gracias a Dios por su misericordia. La iglesia del principio es muy diferente, hermanos. Gran persecución, estaba en Jerusalén ahí, todos fueron esparcidos, así como cucarachos, hermanos, cuando sale la luz y ay, todos salen. Y así, hermanos, los cristianos esparcidos que estaban en Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Los apóstoles se quedaron ahí porque tenían que estar predicando todavía. ¿Y qué dice que seguía siendo Saulo? Versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo. Verse 3, Acts 8:3, Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. English. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. And this is historical. This is not made up, right? Esto es historia. Si ustedes lo quieren verificar, verifíquenlo. Hay catacumbas allá en Roma. No sé si ha ido alguien allá a Roma. Yo no. Quiero ir algún día. Catacumbas donde ahí también se enterraban. Right? Ahí está, hermanos, en el circo romano. They were the entertainment. Los cristianos del primer siglo. Y Saulo asolaba, ¿qué? La iglesia. Entrando casa por casa, tenía cartas, lo hacía legalmente, porque tenía que pedir permiso, no nada más. Iba con los sumos sacerdotes a agarrar las cartas, permítame ir allá a encarcelar a algunos y mandarlos a la muerte, porque están blasfemando, right? Porque quieren quitar la ley antigua de Moisés. Ese Cristo Jesús que murió en la cruz y que dijeron: este hombre dice que va a destruir el templo y en 3 días lo va a ¿qué? Lo va otra vez a restaurar, a edificar. Está hablando de su cuerpo Cristo y ellos tratando de hallar una falta para poderlo enjuiciar y matarlo. Está hablando en contra de la ley de Moisés y del gran templo de Herodes. Por eso murió, por eso lo matamos. Sí, pero resucitó al 3er día, tal y como lo profetizó. Pero Saulo, entrando casa por casa, arrastraba a quienes, dice, arrastraba hailing men and women, y a mujeres,
No decía, no, las mujeres no porque son el sexo femenino, ¿verdad? No, también de las, no sé cómo las jalaba, las arrastraba, de los cabellos, hermanos, no sé. Pero no creo que haya sido, ¿verdad? Muy pacíficamente. No. Y los entregaba, ¿en dónde? En la cárcel. Si hubo gracia suficiente para salvar al más grande de los pecadores, como él se consideraba, lo leímos, hay gracia suficiente también, amigo, amiga, para ti. Hay amor suficiente y misericordia para ti, aunque no seas tan malo como algunos asesinos, pero como quiera eres pecador, eres pecadora. Has ofendido a Dios de alguna manera, alguna mentira, algo indebido que has hecho, has ofendido a Dios. Eres pecador de esa manera y necesitas la sangre preciosa de Jesucristo y su gracia para que Él te dé la oportunidad de vida eterna en aquel día. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Quizás sea mañana, quizás sea en 10 años, en 100 años, en 1000 años, en 1.000.000 de años. El asunto es, ¿estás preparado tú para cuando Él te llame a cuentas? Esa es la pregunta. Y Él te sigue haciendo la invitación, aunque seas el más flagrante de los pecadores. Hay gracia suficiente. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy en esta mañana tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte de este servicio. Seguimos haciendo la invitación. Si tú ya estás dispuesto, tienes en tu corazón ese deseo de seguir y empezar una vida en Cristo, ¿por qué no vienes a ser bautizado hoy en esta mañana? Ahí hay agua que impide que tú seas bautizado para el perdón de tus pecados. Si estás viendo en tu hogar y también ya tienes ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, una nueva creación, una nueva conciencia que te va a dejar ver las cosas mucho mejor con esa vista espiritual que todavía no tienes, siendo que no tienes el Espíritu Santo. Dios te quita esa venda y empiezas a ver las cosas. Wow, this is what he was talking about. No, it's what the Word of God is talking about. Right? Es lo que la palabra de Dios te está diciendo en esta mañana y haciendo esa invitación. Si así lo deseas, contáctanos de alguna manera para que Dios logre este gran milagro hoy en tu vida. No lo dejes para mañana. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. En 15 o 20 minutos regresaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you. Dios les bendiga. Esperamos verlos a ustedes también sintonizantes de Facebook una vez más. God bless you. Dios les bendiga. Amén.